Señores, muy bienvenidos a este programa Conversando con Miguelina Cruz, esta nueva propuesta digital que pretende siempre darles algunos resúmenes de noticias, comentarios frescos de actualidad, como siempre dándoles gracias a nuestro creador, porque siempre nos acompaña cada día en este mundo, ¿verdad?, que nos ha puesto con alguna misión y que debemos de tomarla con responsabilidad, esa misión del que estamos en este mundo. Siempre algunos titulares, vamos a compartir algunos. En el día de hoy tenemos la queja, señores, de la alta tarifa en las facturas eléctricas. Hemos tenido este plato fuerte desde hace días, pero yo entiendo que se le va a buscar la solución propicia. Otra parte es también que el director del área de salud dice que fumiga todos los días, haya brote o no haya brote. Eso es para cuidarse, para tratar de prevenir las enfermedades, los virus que nos afectan tanto, no solamente en nuestro país, a nivel mundial. Otra de los titulares que compartimos en el día de hoy es que prohíben a secretarias de tribunal dar información sobre caso Medusa. Otra información que compartimos, que también ha estado en el tapete en los últimos días, que Paliza dice que no es oportuno aumento de salario en las instituciones públicas. Y otros titulares que compartimos en el día de hoy con el objetivo de que estemos siempre informados de lo que está pasando alrededor nuestro y en nuestro país. Señores, y hoy estoy acompañada, yo siempre estoy acompañada porque la presencia del Señor siempre está conmigo, pero en el día de hoy estoy acompañada de alguien terrenal, de una persona muy querida, es un amigo, colega, periodista, escritor, maestro, esposo, padre, wow, cuántas cosas, cuántas funciones en una sola persona, ¿verdad? Hablo de Saury Ramírez. Muchísimas gracias y bienvenido a este programa Conversando con Miguelina Cruz. ¿Cómo te sientes? Excelente, Miguelina, excelente, y felicitarte por este programa que se ve precioso, se ve delicado y desde acá yo también insisto que la gente lo busque Conversando con Miguelina Cruz en las redes, que realmente es un programa para chuparse los dedos. Gracias por la invitación y aquí estamos para servirte y colaborar contigo en lo que podamos. Ay, muchísimas gracias, ya lo saben, señores, todos los seguidores, siempre estén atentos para que me sigan en este programa Conversando con Miguelina Cruz. Saury Ramírez en estos días, pasado miércoles, tuvo la puesta en circulación de sus más recientes obras. Dos hijos que le acaban de nacer, acaba de alumbrar. Saury Ramírez, háblanos de estos cuentos. Bueno, son dos obras, una del género cuentos, narrativo, y otro del área de la poesía. La poesía, el verso, cultivado con un objetivo muy puntual de transmitir a través de esa versografía, como así le llaman, peregrino, versografía de la evolución de un pueblo. Tuvimos realmente el grato placer de publicar en librería Cuesta, donde se dieron cita personajes, personalidades del área académica, autoridades, estudiantes. Hemos tenido realmente una retroalimentación muy buena, muy positiva. Y este libro que está aquí, que yo sé que dará mucho de qué hablar. Los hijos o hijos de la pesadilla, un conjunto de relatos, de cuentos que usted le pondrán algunos los pelos de punta, pero otros también le permitirá conocer más a profundidad aspectos de la identidad del pueblo dominicano. Señores, pero es como que uno se queda curioso y de qué tratará si los pelos se nos pararán. ¡Wow! ¡Qué interesante! Saury, ¿y desde cuándo te diste cuenta que te gustaba escribir? Mira, hay cosas que le llegan a uno y que no está uno como en el timón de la vida, ni de lo que quiere, ni de lo que aspira, sino que se van dando los acontecimientos, los hechos, se van dando de tal manera que cuando ya te ve dentro de ellos, pero ven acá, ¿y cómo llegué hasta acá? Yo soy docente, pero antes de entrar a estudiar educación, forma parte de un club, en el Club Deportivo y Cultural Estancia y Las Matas de Farfán.
Y ahí me interesé mucho por la literatura, empecé a escribir realmente poesía, canciones, pero luego cuando entré a estudiar educación, profundicé mucho más en lo que es la literatura y guiado por algunos profesores, pues empecé a producir mis primeros textos. Ya no era solamente en verso, sino también en prosa. De ahí la historia ha sido escribir, caminar, muy amplia. Larga. El objetivo principal de tu plasmar estas ideas a través del cuento y la poesía, háblanos de eso. Bueno, a veces hay un objetivo preconcebido y a veces la musa que domina a uno y que se impone y que se convierte en una dictadora y que el intelecto de uno se pone al servicio de ella y no tiene un objetivo preconcebido. Por ejemplo, este libro, sí, la mayoría de los textos en verso tenían unos objetivos previos, muy conectados, de pintar un poco la realidad de la evolución del pueblo dominicano desde la época precolonial, colonial, y lo que se ha vivido, lo que se ha conformado, lo que ha significado para esta evolución a diferentes etapas del pueblo dominicano. Más, aquí hay unos textos en el área de Hijos de los Peregrinos que nacieron por sí mismos, se desarrollaron, cogieron forma y se plasmaron acá. Y no es un objetivo preconcebido porque la musa puso lo que fuere, todo en mis manos y lo que hacía a veces de mediador entre esas imposiciones y el papel, hasta llegar a la producción que tenemos aquí. Bueno, y yo pensando, ¿y tú crees que ahora como están los tiempos, que la transformación de las redes sociales, la evolución misma de esta generación que estamos viendo, ¿tú crees que ellos ahora se inspirarán por alguno de estos géneros a leer, a escribir? Te voy a decir una cosa, siempre hemos tenido dificultades a nivel de la lectura y de la escritura y de la producción, una época más que otra. Pero siempre tendremos personas interesadas en la literatura. Por ejemplo, en el soporte físico. A mí me gusta rayar mucho, pero no solamente me gusta rayar y tocar los libros, sentirlo. Así hay un grupo de personas inmensa que le gusta, hasta jovencito, uno se sorprende. Pero sobre todo, mira, de estos libros, los que he tenido un feedback a la gente, leí tal cuento, muchacho, ¿y qué fue? ¿Y qué es lo que quiere decir eso ahí? ¿Qué es eso de Chihuahua del Sobaco? O sea, y mira, aquí que tengo unos cuantos académicos que leyeron este libro y algunos de ellos me hicieron el honor de colocar su sentir al respecto. Y la retroalimentación me dice que no solamente fue que lo leyeron, sino que le impactó o le impactaron esos textos a esa persona. Entonces, para que tú veas lo que estoy diciendo, no. Siempre tenemos personas y tenemos personas que se interesan por la literatura, por producirla, pero también por leerla, por conocerla. Sí, porque eso enriquece realmente nuestro lenguaje, el leer. Otra cosa es, Sauri, que tú también eres vicerrector del Instituto de Formación Docente Salomé Ureña. Háblame de este papel que tú desempeñas allá. Mira, yo de ese tema te voy a hablar breve. Para no perder el protagonismo al tema principal de hoy, que son los libros y las publicaciones. Pues yo tengo unos 26, casi 27 años en el sistema educativo, empecé muy temprano. Ya yo a los 19 años era maestro normal primario y ahí ha sido mucha agua que ha llovido en términos de la continuidad que en la preparación. No, yo digo wow, pero no es porque tú eres viejo, sino por los años que tienes dedicado a la educación. Realmente, usted me dice, no, 26, pero esa es la que tú tienes. Pero bien, en fin, de ahí de la preparación de uno, pero también de ahí también la responsabilidad y el compromiso que tengo con el área educativa y el empeño de aportar. Y en ese sentido fue que llegamos a esa posición en la cual tenemos un año, en la cual no solamente ha sido el empeño, sino que hemos aprendido mucho y conocido una visión más amplia, más integral de la realidad educativa dominicana, en la cual para lograr mejorías en ella no solamente basta con una institución, sino con un proceso integral en el que toda la sociedad sea copartícipe de un proyecto de cambio en la educación, porque eso impacta lógicamente a una mejoría en la sociedad que queremos.
Yo te hacía la pregunta porque yo me imagino lo difícil que es tú jugar tantos papeles, porque ser docente, ¿verdad? Tener la responsabilidad también de que una familia, ser padre, ser esposo, tener un trabajo también una gran responsabilidad. Quizá para una persona que no sea tan formal, tan responsable, se le haría más fácil porque toma la vida muy vagamente, como dicen. Pero para una persona como tú, que yo te conozco, sé lo responsable, lo dedicado que eres también, me imagino que el tiempo te queda corto. Es un sacrificio. Es un sacrificio. Sí, un sacrificio que afecta incluso hasta el tiempo con la familia, indudablemente. Pero lógicamente uno que tiene diferentes roles, quiere en cada uno de esos roles jugar el mejor papel y aportar de la mejor manera. Por ejemplo, yo tengo que admitir que después que yo asumí esa posición, yo he tenido muy poco tiempo para producir, para escribir. Todos estos textos y otros que están en carpeta son textos que los tengo desde hace unos años, lo que le he dado un poquito de irlo afinando, mejorándolo, trabajando, limpiándolo en términos ortográficos, en términos gramaticales, en términos de la perspectiva, del relato, todos esos aspectos. Pero realmente me limita lo que es la producción per se, lo que es ese material que brota del escritor, del autor, porque a veces es fuerte, es bastante fuerte, pero hacemos lo mejor posible. No, es que es así, hay que buscar las opciones, como yo siempre digo, que debe de haber una opción para resolver el problema. Sauri, y por ejemplo, Hijo de la Pesadilla, ¿cuánto tiempo duraste para terminar esta joya? Bueno, porque mira, eso hay que pulirlo muy bien. Lógicamente. Este libro, Hijos de la Pesadilla, tiene 25 relatos, en los cuales se destacan los relatos que están conectados con el tema apocalíptico, con el tema catastrófico, con el tema fatalista, muy conectado un poquito a la literatura de Edgar Allan Poe, que tenía cierta tendencia en esa característica de relato, pero que muchos de esos relatos no es solamente el impacto que pueda producir la temática que se trata, sino incluso parten de elementos tan sencillos de la vida, luego se van complejizando hasta que los protagonistas del texto se ven inmersos en situaciones tan caóticas, tan peligrosas, que atentan contra la vida misma de un individuo o de los individuos del relato o de la misma humanidad. Por ejemplo, en este texto, en este libro, aparecen como tres o cuatro relatos en el cual realmente es una visión apocalíptica de la vida. Lo está, por ejemplo, el primero, que es la invasión. Ahí todo termina prácticamente en cenizas, como si fuese polvo él y polvo será, así el universo. En términos de Chihuahua del Sobaco, la protagonista realmente tiene un final catastrófico. La posada de Neparú recoge un poquito de la mitología y la gente del trato con el diablo, el maligno, o el demonio, como la gente le quiera llamar. Y así tú vas encontrando situaciones, pero hay otras que son más esperanzadoras, en la cual hay un final feliz o hay un desenlace menos terrible. Y otros son temas que plantean incluso situaciones sociales o problemáticas sociales, como la misma violencia, como la situación de la vida de las personas, la falta de oportunidad, la inequidad y otros tantos elementos, pero trabajado de una manera entretenida, con una manera que se teje en situaciones y que la gente se va llevando y que puede tener incluso unas conclusiones, unos desenlaces sorpresivos, unos desenlaces que deja una moraleja interesante también para el lector. Pero muy interesante. ¿Algunas de estas historias son de hechos reales que tú has tomado? Muchas de esas historias, o la mayoría, no son reales, pero parten de hechos, no solamente de hechos reales, sino también que parten de situaciones o de momentos o de una situación que yo ya he vivido, que haya vivido otra persona, o con también parte de lo que uno recoge. Por ejemplo, cuando hablo de la invasión, parte de lo que muchos dominicanos, muchos seres humanos en sus viviendas viven, la carcoma en una puerta, en una madera, en una cama, en un mueble, de ahí parte. Que la gente, algo tan sencillo. Sí, pero luego de eso se va complejizando y esa carcoma ya no es una carcoma,
una especie de alianza entre el comején, entre los bichos que producen una raquiña y se alían y van destruyendo prácticamente todo. Pero una visión un poquito de ese tipo, de esa forma. Chihuahua del Sobaco, lo que trata prácticamente es una contradicción o un paralelismo en lo que es una joven hermosa, preciosa, y cómo de esa joven hermosa y preciosa que se plasmaba en términos de expectativa, en la proyección, a tener una vida de éxito, de maravillosa, a irse descarrilando como un tren hasta su perdición. Y así te encuentras Posada de Neparú, está enfocada en la creencia, sobre todo en la región sur, que es muy rica en creencias. Ese personaje agrés, ese ambiente agrés te produce mucho tema de la mágico-religiosidad y el tema de Satanás, del demonio y de la gente con eso, está muy presente en la mentalidad y va a ser parte, y es parte de ese tema. Pero así hay otros conectados con algo que no necesariamente el hecho per se, lo que se cuenta es real, pero parte de hechos o de escenarios que se han vivido, que han tenido situaciones que la gente lo puede encontrar ahí. Ah, no, muy bien, wow. De verdad que mira, un escritor debe ser buen pensante y muy creativo y tiene que llevar una concordancia en todo lo que dice, porque sí, de lo contrario se perdería la coherencia del desenlace que puede tener en las historias. De los géneros que más te gustan literario, ¿es el cuento o Mira, yo creo que tú eres más poeta? Yo soy más poeta que Sí. cuentista, pero sinceramente, por ejemplo, con este libro, Hijos de la Pesadilla, y un conjunto de relatos que hay. Despertaste. No es que desperté, no, pues ya no es la primera experiencia en contraproducción en prosa. Hay otro libro llamado Radiografía de Campo Adentro, que está en la editora de la UAS, que también es en prosa, y también otros textos producidos por ahí. Pero yo me siento más poeta. Sin embargo, tengo que admitir que aquí hay unos cuentos, amigos televidentes, aquí hay unos cuentos que sé que tendrán trascendencia, pero tendrán trascendencia no momentánea, sino de permanencia también. Cuando se vayan conociendo más adelante, por ejemplo, hay 3 de ellos que van para ahora para una antología, ¿me entiendes? Cuando se vayan conociendo mucho más de eso, la gente lo va a mantener y va a quedar muy presente, porque son unos relatos de la manera que están trabajadas, pero también la temática, pero la maestría que hasta yo me sorprendo de verdad de lo que he hecho en algunos de esos relatos. Lógicamente, el amor mío con la poesía y la relación es mucho más vieja y es también muy dentro por la sensibilidad y por lo que puede expresar a través de ella. Yo no soy tan poética, a mí me gusta más el cuento. De hecho, tengo uno encaminado ya, un cuento que dentro de algunos meses quizá ya me dispondré a terminar. Me gustaría saber, Sauri, de cualquiera de los 2 libros, tanto del de poema como el cuento, ¿hay algunos característicos de palabra, hay características de tu pueblo o algunos regionalismos se encuentran? Bueno, en lo que como te dije, está enfocado en pintar aspectos históricos, mira, versografía, como decía el gran poeta, el gran escritor, el doctor Julio Cuevas, que escribió apenas hace 2 días para Acento, hablando exactamente de este libro, Peregrino, y él dice que eso de versografía, de la evolución de un pueblo, y hablaba, es el narrar poético, que aunque es poesía, también es una narración de esa evolución de las etapas del pueblo. Mis gracias, Julio Cuevas, tremendo artículo que trabajó sobre este libro, pero también fue quien nos presentó el libro en Librería Cuesta. Tuvimos ese gran honor con un dominicano de esa trascendencia, que a veces de bajo perfil un dominicano, pero de gran impacto en la sociedad. Lo mismo, iniciando la semana, el maestro, también escritor Luis Mil Castor Paniagua, hizo un artículo de este libro, señores, de Hijos de la Pesadilla. Lo pueden buscar en Acento. Oye, preciosos textos, pero que pintan parte de la realidad con maestría. Pareciera que lo hubiese escrito yo, porque es parte exactamente. Ellos no lo preguntaron. Oye, Miguelita, no me lo preguntaron, pero pintan parte de lo que quería transmitir en la obra y con una gran maestría. Y viene otro por ahí, exactamente, Hijos de la Pesadilla, del actual decano de la Facultad de Humanidades, el doctor Geraldo Roa, que también nos dio el honor
de presentar la obra en librería Cuesta. Bastante interesante, oye, bastante interesante. Bueno, pues dile ya para finalizar a todos nuestros seguidores de Conversando con Miguelina Cruz, ¿dónde podemos encontrar esos libros? Antes de decirte eso, yo voy a leer un parrafito que escribió uno de nuestros, vamos a decir, de nuestro analista de la obra, el gran escritor también y dramaturgo Aristóteles Ponserrat, que dice así: Sauris nos introduce en un universo cuestionador desde el descubrimiento hasta nuestra modernidad, transformada en posverdad, en esta amalgama de cotidianidades que no nos lleva a ningún camino posible. Su grito de rebeldía se hace evidente y ruge. ¿Quién con ambición infatigable puede comerse al horizonte? Puede volver polvo los mares o hacer ciudades los montes. Es el hombre la ciudad con estupro de ignorancia. Lácteo se multiplica entre el amor y el dolor. Se multiplica y transforma la naturaleza en pavor. Es un comentario de ese gran dramaturgo, su director, pero que recoge en esencia lo que es este libro peregrino. Lo mismo encontramos en este libro, Hijos de la Pesadilla, unas palabras exactamente de Luis Esmil Castor Paniagua, donde él dice: la cuentística de Sauris Ramírez está concebida desde una acción escritural en que la voz omnisciente hace que los personajes se enganchen en el discurrir de una catarsis envolvente del sujeto lector, al que indiscutiblemente arrastra al apocalipsis memorial, que éste narra de forma y manera a veces espeluznante, otras tantas desgarradora y no menos conmovedora de la realidad existencial, dejadas allí en las páginas como pesadillas despertadoras del rabiar de los perros cancerberos. Cada cuento del autor es un túnel donde él viaja en el tiempo perdido por el avanzar de los años, pero con el que se reencuentra para volcarlo en cada entrega seductora y apasionada. Palabra de Luis Esmil Castor Paniagua sobre este texto. Excelente maestro Luis Esmil Castor, de verdad. Entonces el libro ya tú sabes dónde buscarlo. Con él. Bueno, entonces también las redes sociales, compártela. Bueno, buscar el libro, primero piensa en librería Cuesta, está el libro, ya tienen los dos libros, un precio módico, también está en lo que es librería Hermano Solano y también la fotocopiadora La Escalera. En esos tres lugares y a un precio asequible, usted puede adquirir el libro de cuento, Hijos de la Pesadilla, 25 relatos, cuentos relacionados por una narrativa muy apasionada, a veces espeluznante, a veces esperanzadora, como decía el autor. Y Peregrino, versografía de la evolución de un pueblo. 2 textos, señor, y usted lo consigue ambos por menos de $1,000 los dos en esos 3 espacios. También Sauris en lasaurística.com pueden buscar, y también en Facebook Sauris Ramírez pueden conocer más de la obra de quien le habla, y también viajar a través de los textos que estamos poniendo en sus manos a través del medio digital y a través del medio físico. Bueno, pues ya ustedes saben dónde pueden encontrar estos libros para que se nutran de muchísimas cosas que yo sé que van a ser favorecedoras para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Sauri, por compartir este espacio con nosotros aquí en Conversando con Miguelina Cruz. A ustedes muchísimas gracias también por su fidelidad hacia este programa. Les invito hasta la próxima, puedan también disfrutarlo. A continuación te lo autobiografío, ¿verdad? O te presento el autógrafo. Ah, sí.